Yo quería empezar primero recopilando y poder mostrarles un poquito de lo que Dios está haciendo con la congregación como iglesia en este tiempo. Y no sé si se acuerdan todos, pero la vez que el pastor predicó acerca de cuál iba a ser la palabra rema para este 2024, empezó anunciando acerca de las puertas y todo lo demás. Él destacó un versículo que fue el primero que dijo, que fue Eclesiastés 3:1. Y algo que él mencionó y dijo, Dios tiene un tiempo para todo, y que es importante moverse en los tiempos de Dios. Y hay una frase que destaqué que dice: fuimos colocados en el tiempo para cumplir con sus propósitos a su tiempo. Entonces, para empezar, estamos colocados en un tiempo específico para cumplir un propósito específico. ¿Bien? A lo que me quiero introducir con esto es que bien, ahí atrás lo tienen. En los evangelios podemos ver que Jesús en muchas parábolas compara el gran día o el día de su venida con el de una boda. Y también llama a la iglesia como su novia. Hace esa comparación entre la iglesia, la novia, y el gran día, o sea, el día de su venida, con una boda. Y para los que están asistiendo a los talleres el día miércoles, sé que les va a sonar repetitivo, pero quiero empezar nombrando el propósito que Dios nos dio a mí y a Kim en este tiempo para la iglesia. Y afirmar algo también, Dios no es repetitivo, Él es enfático. Así que ahí vemos Apocalipsis 19, 7 al 9, dice: alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe estos: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Ahora, ¿qué es estar vestidos para la boda? Estar vestidos para la boda es estar vestidos del carácter de Jesús, ¿sí? Cuidar nuestras vestiduras es ser una novia radical, que no se deja manchar el vestido, que no se deja ensuciar el vestido. En este caso, para los hombres, es que no se deje ensuciar su traje, ¿sí? Y podemos ver cómo Jesús está limpiando, cómo quiere a su iglesia ahora, en los últimos tiempos. Y lo podemos ver en Efesios 5:25. Ahí nos da la revelación de la novia de Cristo. Dice: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavar mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Esa es la iglesia de los últimos tiempos. Eso somos nosotros. Una iglesia santa, pura e intachable. Ese es nuestro destino de gloria. Somos la generación que verá a Cristo volver. Por esta razón es que en este tiempo Dios, como iglesia, como congregación, nos está cambiando el alimento espiritual por uno más sólido. Y creo que lo hemos podido ver. Igual traigo unos ejemplos para que todos juntos podamos ver a lo que Dios nos está introduciendo en este tiempo. Pero antes, vamos a Hebreos 5, 13 al 14. Dice: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros,
los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Bien. Entonces Dios nos está cambiando el alimento espiritual. Y me he enterado, he sabido por ahí que ha habido muchos casamientos en esta casa, ¿cierto? Felicitaciones. Y Jesús está en este tiempo introduciéndonos como esa novia que se prepara. Así como las mujeres en lo natural, no sé, nos privamos, se privan, todavía yo no, de cosas de comer para que el vestido le entre, se cuida la piel, cosas así. O el hombre, en este caso, ve qué va a ponerse, se tiene que afeitar, se tiene que cortar el pelo. Asimismo, nosotros como iglesia y como la novia de Cristo debemos empezar a tomar decisiones radicales que nos preparen para ese gran día. Por eso, al principio, no sé si lo pudieron notar, había puesto una novia que se estaba alistando, que estaba abrochando el vestido, y un varón que se estaba también poniendo su trajecito, que representa a las mujeres y a los varones, ¿verdad? A todo esto, creo que no es casualidad que la primera puerta que el Espíritu Santo le marcó al pastor para que abriera en este tiempo haya sido la puerta de la conquista. ¿Recuerdan esa prédica? La puerta de la conquista. Al mismo tiempo que vayamos a entrar en esta aventura de dejarnos discipular por el Espíritu Santo, a que nuestro amor madure, que eso es lo que vamos a hablar hoy día, a cómo tener un amor maduro o cómo identificar si tenemos un amor maduro en Cristo, debemos tener en cuenta que también entramos en una guerra espiritual. Porque lo que el enemigo menos quiere va a ser que maduremos a la estatura del varón perfecto. El Señor nos está trayendo una mayor revelación sobre esta casa. Y eso nos debe llevar a tener otro nivel de madurez. Y acá están los ejemplos que les quiero mostrar. El primero que el Espíritu Santo me marcó fue con respecto a la revelación de Jesucristo. Está pasando algo muy asombroso, muy impresionante en los talleres. Que esta oportunidad que el Señor nos dio para poder hablar del mensaje que Él escribió a 7 iglesias, está dando herramientas, está trayendo sanidad y libertad a corazones. Y con Kim hemos oído testimonios ya, y eso no todas las iglesias tienen ese privilegio. No está hoy en día abiertamente a hablar de Apocalipsis. Y si ustedes les preguntan a otras personas qué piensan de Apocalipsis, les va, no sé, mencionar terror, zombies, no sé, muchas cosas así. Pero en realidad, o sea, tiene que ver con la revelación de una persona, con la revelación de Jesucristo. Por eso el enemigo lo ha transgiversado en este tiempo. Esa es una de las cosas. O sea, Dios nos está dando alimento sólido. La segunda, que el Espíritu Santo me marcaba, era la unidad que está trayendo y enfatizando sobre la congregación, sobre nuestra iglesia. Y lo podemos ver a través de lo que le pasó al pastor, a través del accidente. Cuando, no sé si recuerdan, cuando los niños estaban rodeándolo al pastor y orando por ellos, esa es unidad. También en una clase del taller, los varones se pusieron rodeándolo al pastor y empezaron a orar por él. Y yo me acordé, que no sé si se acuerdan, pero el año pasado Kim dio una prédica que fue abrazando a la novia, y el Señor le entregó una palabra a Kim sobre lo que él iba a hacer en este tiempo, y yo lo puse ahí. Dice: viene un tiempo de mayor revelación, pero no podemos entrar solos, tenemos que entrar en comunidad. Y la unidad también es madurez. Una persona inmadura es independiente. La madurez te hace ser dependiente de la persona que tienes al lado. Te hace ver a Cristo en la persona que tienes al lado. Entonces eso trae entrada en unidad. Y lo podemos ver en Juan 17, 21 al 22, cuando Jesús también le ora esto al Padre. Creo que lo tenemos ahí. Dice: te pido que sean uno
Bueno, lo buscamos. Ahí está. Te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad testifica el amor de Jesús y del Padre. Eso trae la unidad. Eso también es madurez. 3, y último, en lo que el Espíritu Santo también me remarcaba mucho es cuando se hizo este acto profético acá, donde estaba en la prédica pasada del pastor Oliver, donde llamó a los sacerdotes de la casa, a los sacerdotes de cada hogar, y invitándolos, haciendo esta llamada a que vuelvan al primer amor, ¿no? Que les iba a traer revelación. Él trae revelación a quienes lo aman. Entonces, yo veía así como, tenía este ejemplo, ¿no? Como cuando uno se baña, se empapa por completo, todo el cuerpo se empapa por completo, pero cuando es de la cabeza. Entonces, para que todo el cuerpo esté empapado, primero se debe empezar por la cabeza. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo. Él no solamente está trayendo revelación a esta casa, sino que también quiere traer revelación de Jesús a familias, a familias. Entonces, eso también es madurez. Vimos que también la puerta que el Señor nos entregó, la segunda puerta fue a través del pastor Oliver, que fue la puerta de revelación. Y hay algo que el pastor dijo y el Espíritu me remarcaba, y era: entre la revelación y la acción hay un solo paso. No nos podemos llenar de revelación sin acción. ¿Y qué es la acción? O sea, ¿qué te hace ser una acción? Te hace salirte de tu zona de confort, te hace movilizarte, te hace despertar. Eso también tiene que ver con madurez. Porque a los inmaduros no les gusta salir de la zona de confort, les gusta estar cómodos. Ahora, todo lo que estamos viendo, como les dije, no es para que estemos cómodos, es para que seamos maduros. La incomodidad nos hace madurar. Estar incómodos nos hace madurar. La madurez es un camino que estamos llamados a transitar hasta que Cristo venga. Y eso lo podemos ver en Efesios 4:13. Dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es un camino que vamos a tener que transitar hasta que Cristo venga. Y es asombroso porque Dios nos está metiendo en este proceso donde nuestro líder perfecto es que nos hará madurar, es que nos hará alcanzar esa madurez de corazón. Ahora, algo que el Señor me remarcaba también cuando estaba la puerta acá, no sé si la recuerdan, como decoración, era como que el Señor me mostraba una habitación y me acordé de Cantares, de lo que dice Cantares. No lo coloqué ahí, pero se los leo rápido. En Cantares 1:4 dice: llévame contigo, ven, corramos, el rey me ha traído a su alcoba. Y me pareció muy hermoso esto, porque no hay forma de que entremos a un amor maduro sin entrar primero a las recámaras del rey. Sin entrar primero. Y bueno, esto fue la introducción, pero una de las cosas principales que Dios me marcaba mucho en el sentido de la madurez es que Él trata nuestro corazón, Él trata nuestro amor hacia Él. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo comprender cómo es amar al Señor. No desde una mente humana,
sino desde el Espíritu, comprender cómo es amar al Señor. Entonces, yo les quiero hacer unas preguntas ahí, que mientras que esté compartiendo el mensaje, mientras que le esté hablando, que el Espíritu Santo pueda traer luz a su mente y luz a su corazón, que el Espíritu Santo pueda examinar y les pueda traer luz. Y es, ¿cómo está mi amor por el Señor? ¿Qué tan maduro está mi amor por Dios? Y en esas dos preguntas se abarca también otra, o sea, ¿qué es tener un amor maduro y qué es tener un amor inmaduro? ¿Verdad? Ahora, la madurez en lo natural tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con etapas. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, mi mamá o bueno, las personas grandes me decían, bueno, después cuando seas grande lo vas a entender. Y es que cuando somos chiquitos, o sea, nuestra mente es más inmadura y no podemos como comprender ciertas cosas. Como por ejemplo a un niño cuando se le dice que no ponga el dedo en el enchufe, es como que no entiende, no tiene la madurez para entenderlo. Entonces la madurez en lo natural se trata de tiempo. Por ejemplo, ahora que tengo 20, mi mamá me dice, bueno, tú ya estás grande, tienes que cocinarte sola. Bueno, yo estoy grande, ¿verdad? Entonces tiene que ver con etapas. La madurez en el espíritu es todo lo contrario. No está comprometida en el tiempo, ni tiene que ver con una serie de pasos. Esta noche yo no les voy a decir paso número 1, paso número 2, para tener un amor maduro. No. No tiene que ver con la cantidad de obras que hagamos o de horas que pasemos en la iglesia o de años que hayamos pasado en la iglesia. La madurez tiene que ver con revelación, con la revelación. ¿Y qué es la revelación? Una persona. La revelación se trata de una persona. Y esa revelación únicamente nos la puede dar el Espíritu Santo. Podemos pasar toda nuestra vida conociendo de Cristo, pero siendo inmaduros en nuestro amor por Cristo. ¿Repetir eso? Podemos pasar la vida conociendo de Cristo, pero siendo inmaduros por nuestro amor por Cristo. Como les dije, la revelación no es algo que se pueda hacer naturalmente. No tiene que ver con esfuerzo, no tiene que ver con nada humano. Únicamente la revelación nos la da el Espíritu Santo. Y hoy les vengo a contar una historia que en lo personal el Señor trató conmigo en esta área también y fue bueno. Pero Él me lo mostró con la historia de un hombre que quizás acá muchos conocen, un hombre que era impulsivo, que era osado, un hombre que negó a Jesús 3 veces, que después fue lleno del Espíritu Santo, fue a predicar, muchas personas se convirtieron. Bueno, ese hombre es Pedro. Ahí van a haber muchas personas en la Biblia que pasaron de un amor inmaduro a un amor maduro, pero en esta ocasión quiero hablar de Pedro, de la historia de Pedro, de la relación de Pedro y Jesús. Y quiero ir a Juan 13:33, por favor. Juan 13:33 dice: mis queridos hijitos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Ahora, quiero meterles un poco en el contexto,
¿verdad? Sé que quizás muchos saben la historia, pero quiero meterles un poco en el contexto. Esto es la última cena, ¿cierto? Nosotros la conocemos como la última cena. Jesús sabía que era la última cena, pero sus discípulos no sabían que era la última cena. Sus discípulos creían que era una cena más. Una cena más. Entonces, imagínense cómo estos hombres, cómo estos discípulos les chocó esta idea de decir, ¿cómo no te vamos a ver nunca más? O sea, ¿cómo no podemos ir donde tú vas? Siendo que ellos despertaban, comían, hacían de todo con Jesús. Su agenda giraba a la vida de Jesús. Entonces, imagínense cómo Jesús viene y les dice, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. O sea, el impacto emocional que les puedo dar a estos hombres, ¿verdad? Y pasamos a Juan 13:36, que aquí salta uno de sus discípulos y dice, Juan 13:36, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Vemos que Pedro tenía un temperamento, ¿verdad? O sea, era un hombre impulsivo, un hombre muy expresivo y osado. Y esto le dice Pedro en el versículo siguiente, pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. Y está remarcado eso, quiero que remarquen eso. Estoy dispuesto a morir por ti, le dice Pedro. Y hagamos de cuenta que no conocemos la historia de Pedro. Hagamos de cuenta que todavía no sabemos lo que Jesús le va a decir o lo que va a pasar. Si estuviéramos ahí en ese contexto, hay una sola persona que se atrevió a preguntarle a Jesús a dónde iría y lo que él estaría dispuesto a darle. Hay una sola persona y vemos que Pedro se lanza y dice, ¿a dónde vas? O sea, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y para nosotros es como, ese es el que ama más a Jesús. Ese es el que daría su vida por Jesús. Y hasta ahí quisiéramos ser como Pedro. Señor, yo doy mi vida por ti. Y cuando el Señor me hablaba a mí en mi proceso personal con respecto a esto, era como, sí, Señor, yo quiero dar mi vida por ti. Pero también podemos ver de que un amor inmaduro se deja guiar por sus emociones. Ahora, esto no quiere decir que las emociones son malas, porque las emociones son dadas por Dios. Pero cuando ponemos nuestras emociones por encima de nuestra fe, es el problema. Que muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones y cantamos canciones y acá estamos como que sí, Señor, te quiero dar todo, yo daría todo por ti, yo hago esto otro. Y al final de cuentas llegamos a nuestra casa y se nos olvidó lo que le decimos al Señor. Y es parte de mi testimonio. Acá antes de seguir con el otro versículo, yo les quiero contar y hacerme vulnerable con ustedes, porque antes de irme, bueno, los que saben, ya voy por mi tercer año de misión, hice 2 años en el instituto, pero antes de irme al instituto era una adolescente que su relación con Dios era inestable, su relación con Dios era inconstante, su relación con Dios era, Señor, sí, yo quiero, como Pedro, quiero darlo todo, pero después pasaba ciertos procesos, pasaba por ciertas dificultades, pasaba por ciertas cosas y era como, Señor, o sea, no puedo, no quiero más estar como ahí. Y así fue en mi adolescencia, tuve muchas luchas con respecto a eso.
Después me fui al instituto, conocí de mayor profundidad al Señor, me reveló su amor, fue todo maravilloso. Pero el Señor tocó este punto en mi segundo año, que fue el año pasado, o sea, no estamos tan lejos. En mi primer semestre, yo me fui de acá en mi primer semestre y yo le dije a comienzos al Señor: has hecho tanto por mí, yo ahora quiero corresponder a eso. Y pasé todo mi primer semestre tratando de hacer esfuerzos naturales para sentir o saber de que el Señor sabía cuánto yo le amaba a Él. Pasé mi primer semestre como haciendo cosas por mí misma, no sé, metiéndome más en la palabra, cosa que no está mal, pero yo quería que el Señor se diera cuenta cuánto yo lo amaba. Y entrando al segundo semestre, el Señor me confronta con esto y me dice: tus esfuerzos no compran mi amor. Ahora, no están mal los esfuerzos, no está mal esforzarse, ¿cierto? No está mal leer la Biblia, estar ahí, pero es como que tus esfuerzos no compran mi amor. ¿Por qué? Porque yo di a mi hijo en esa cruz por ti. Te amé aún antes de que tus papás te engendraran. Te amé, ya te amaba. Desde la fundación del mundo, ya te amaba. Ya te vi y yo me deleito en ti. Aún con tus errores, aún con tus tropiezos, aún con todo lo que tienes, yo ya te amaba. Y Jesús me empezó a mostrar la cruz. Me empezó a revelar más la cruz. Me empezó a inundar de su amor. Me empezó a dar más experiencias con su persona. Y su amor no se dio por vencido conmigo, sino que hasta el día de hoy Él me sigue llevando a ese proceso de madurez. Porque como les dije al principio, la madurez es un camino que se transita y que vamos a alcanzar hasta que Cristo venga. Y nos damos cuenta en la historia de Pedro que tampoco su historia quedó ahí. Versículo 38, ahí Jesús lo confronta y le dice: ¿morir por mí? Le contestó Jesús: Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que no me conoces. Ahora, Jesús, cuando le dijo esto a Pedro, no fue como sacándole en cara de que: Pedro, o sea, dices que darías la vida por mí, pero vas a ver que me vas a fallar, vas a ver que me vas a negar, o sea, te vas a huir, vas a correr de mí y dices que darías tu vida por mí. No es con ese fin, no es con ese plan. Jesús quería que Pedro se dé cuenta que su amor por él iba más allá de las promesas que Pedro le hacía, iba más allá de los errores que él iba a cometer. Y vemos, la historia continúa, pero vemos más adelante cómo Pedro termina negando a Jesús. Después pasa eso y vemos también cómo Pedro vuelve a su antiguo oficio, porque en la palabra dice que Pedro vuelve a la barca. Ahora, eso mismo a veces nos ocurre a nosotros. Cuando cometemos un error, cuando vemos que nuestra devoción con Dios no está siendo genuina, cuando vemos que nuestra intimidad está siendo inconstante, cuando vemos que
que no damos ni siquiera la talla, volvemos a cosas de antes. Volvemos a nuestro pasado, a falsas esperanzas, volvemos a creer mentiras, volvemos a lo que nos daba esa falsa seguridad. Siendo que el propósito de Cristo es que su iglesia, que su novia madure, pero a través de la intimidad, a través de procesos, a través de pruebas. No podemos madurar sin eso. No podemos madurar sin esas cosas. Necesitamos, por eso remarqué lo que el pastor Oliver dijo al principio, necesitamos accionar. Dios nos está entregando revelación en este tiempo, pero necesitamos accionar. Necesitamos salir de nuestra zona de confort y dejar que ese hombre perfecto nos lleve hacia esa madurez. Vemos también en Juan 21 que la historia no queda ahí. O sea, no es que Pedro se fue de nuevo a la barca y se quedó ahí siempre. No. Jesús volvió a visitar a Pedro. No lo voy a leer, pero el contexto es que Jesús está ahí en el mar de Galilea y Pedro, mientras que estaba pescando, o sea, no había pescado nada, absolutamente nada. Y yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de Pedro. O sea, bueno, negué a mi maestro 3 veces, o sea, fracasé totalmente con eso. Y ahora me estoy yendo a mi oficio anterior y no pesco nada. O sea, que tampoco estoy sirviendo acá. O sea, imagínense la frustración de ese hombre en ese momento. La frustración que debió haber tenido. Y después vemos a Jesús que estaba ahí y que le dice que echara las redes para un lado y de forma milagrosa todos los peces se fueron para ese lugar. Y uno de ellos se da cuenta que es el maestro. Y Pedro, con ese temperamento, con ese carácter impulsivo, deja todo, sale de la barca y corre a encontrarse otra vez con su maestro. ¿Y qué pasa cuando Jesús lo ve? ¿Qué pasa cuando Jesús tiene enfrente a Pedro? Jesús no va y le dice, te dije que me ibas a negar. ¿Viste? O sea, me hubieras hecho caso. No sé, tanto que hablabas que ibas a dar la vida por mí. Bueno, ¿dónde quedó eso? No, Jesús no le dice eso. Vemos que Jesús lo espera con un desayuno, con un banquete que Él mismo proveyó. Y también vemos como más adelante en el versículo 19 Jesús le vuelve a decir, sígueme. En ese mismo lugar Jesús le vuelve a decir, sígueme. Y es lo mismo con nosotros, pasa lo mismo con nosotros. A veces esperamos quizás que cuando fallamos o nos apartamos un poco de Dios, que Él venga y con algo sobrenatural y nos atraiga, pero no, en la simpleza, así como nos sacó antes, de la misma forma viene, de la misma forma vuelve a revelarse. Sin juicio, sin condenación, sino que nos espera con un banquete. Y es algo que es irracional a la mente humana. En Juan 21:15, Jesús le hace preguntas a Pedro. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro,
Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Ahora podemos preguntarnos por qué Jesús le hace repetitivamente esa pregunta a Pedro. Y no era como pregunta manipuladora o irónica, sino que creo en lo personal de que Jesús hacía referencia al tipo de amor que Pedro le tenía a él. Ahora, si vemos en el original, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? La palabra que usa en el original es ágape. Tiene que ver con un amor incondicional, tiene que ver con un amor sacrificial, tiene que ver con un sentimiento poderoso, desinteresado. Pero después, en la última pregunta, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Ahí en el original es fileo. Y este amor está basado en el afecto. Es un amor impulsivo y susceptible a enfriarse fácilmente. Entonces, si me dejan interpretarlo en lo personal, yo creo que Jesús le hizo esa pregunta a Pedro diciéndole, para que Pedro se dé cuenta de, primero, qué amor tenía Pedro hacia Jesús. Y segundo, era como que Jesús le decía, hey Pedro, ¿me quieres? O sea, ¿me amas aún con tu amor inmaduro? ¿Quieres estar conmigo aún con ese amor inmaduro? O sea, aún con los errores, con las fallas, con todo. Aún con todo eso, ¿decides seguirme? ¿Decides estar conmigo? ¿Decides permanecer cerca mío? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Sabes que yo te quiero. Y la historia de Pedro no termina ahí tampoco, porque vemos que después de ese encuentro con Jesús, ahí en esa barca, esa conversación que tuvieron los dos, después que Jesús ascendió y el Espíritu Santo descendió, Pedro fue lleno del Espíritu Santo junto con las demás personas que estaban sobre ese lugar en el Pentecostés. Lo podemos ver en Hechos, cómo durante ese lapso, que si no me equivoco la palabra dice que fueron como 40 días aproximadamente, o sea, durante ese lapso, cómo el amor de Pedro fue madurando, porque después, si seguimos leyendo la palabra, vamos a ver que Pedro sí dio la vida por Jesús. Al final Pedro sí dio su vida por Jesús. Pedro fue mártir. Y Pedro llegó a tomar la cruz. Porque ¿qué pasa? Un amor inmaduro se aleja de la cruz. Un amor inmaduro no está cerca de la cruz, huye de la cruz. Un amor maduro toma la cruz, está cerca de la cruz, sabe la importancia de la cruz. Pedro al final incluso tuvo tanta revelación que él pidió que no sea crucificado de la misma manera que su maestro.
no era digno de ser crucificado de esa manera. Entonces pidió que lo dieran vuelta. Y cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, también vemos a un Pedro que le predicó a miles de personas, que sanó, que hizo milagros. Llegó al destino de gloria que Jesús le tenía preparado. Pero si se dan cuenta, fue todo un proceso. Fue todo un proceso. Y quiero terminar con lo último en Mateo 24:12. No sé si está... Sí. Mateo 24:12 dicen que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Abundará el pecado y el amor de muchos se enfriará. Ahora, no dice que no va a haber amor, ¿cierto? Dice que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cuál es ese amor que se va a enfriar? Es ese amor inmaduro. El amor inmaduro en los últimos tiempos se va a enfriar. Pero un amor maduro es el que va a permanecer. Un amor maduro es el que va a llegar a la meta hasta el final. Y yo no sé cómo está su intimidad con el Señor. Yo no sé cómo está su relación personal con el Señor. No sé si se hicieron las preguntas que les hice al principio de qué tan maduro estaba su amor por el Señor. Pero creo que en esta noche Jesús quiere llevarlos más profundo, a que puedan experimentar realmente su amor, lo que puedan experimentar la cruz. La cruz. No se trata de nuestros esfuerzos, no se trata de cuánto nosotros podamos darle, sino que se trata de cuánto Él nos ama. Ese amor ágape que nos pueda llenar esta noche, que nos pueda inundar y que podamos tener revelación de la persona de Jesús, del corazón de Jesús. Por eso les invito a que puedan cerrar sus ojos. Que puedan cerrar sus ojos y entren en esta conversación con Dios. Señor, examina mi corazón.